32 leyendas mexicanas de terror, una por estado. Primera parte. Aguascalientes. El fantasma del Jardín de San Marcos. Se cuenta que en el Jardín de San Marcos existe un fantasma que a la hora del alba se pasea por el lado norte. Llega a la puerta de la iglesia, donde ora por unos minutos y desaparece, porque vigila un extraño tesoro. Dicen que en las celebraciones de la tradicional feria de San Marcos, el fantasma pasea feliz, por rodeado de gente que no lo conocen. Se dice que charla con los visitantes y en ocasiones les muestra su verdadera cara espectral, sobre todo a los borrachos que se encuentran. Baja California. El trailero fantasma. Esta historia ha traspasado las fronteras, pues la región de La Rumorosa es una zona de común circulación de miles de traileros que usan esa ruta para cruzar a los Estados Unidos. Se dice que un trailero manejaba a toda velocidad rumbo a Mexicali, pues su esposa estaba a punto de dar a luz y quería llegar rápido a su casa, ya que llevaba dinero para lo que se ofreciera, pero cuando iba a tomar una peligrosa curva perdió el control y se estrelló contra unas rocas. Desde entonces su alma se quedó atrapada en el sitio del accidente. Se rumora que se le aparece a los traileros pidiéndoles ayuda para darle un mensaje a su esposa, y hay de aquel que se niegue a ayudarlo. Baja California Sur. Hotel California. Inmortalizada con una canción, esta leyenda habla de un hotel embrujado, el emblemático Hotel California que el grupo de Eagles inmortalizaría en el mundo con una canción. De acuerdo con esta leyenda, la guapa Mercedes invita a los hombres a tomar copas mientras que a las mujeres les promete una botella de vino en su habitación. Ojo, si pasas una noche ahí, ya no podrás salir, y Mercedes se encargará de que tu estancia sea por demás placentera. Campeche. El hermoso hombre toro. La leyenda cuenta la existencia de un hombre que podía convertirse en toro y que habitaba en la cueva que le da nombre. En una ocasión, una mujer que caminaba en la proximidad fue convencida por un hombre muy apuesto a entrar a la cueva en su compañía. Sin embargo, al entrar, notó que en el piso habían decenas de huesos. Ella inmediatamente emprendió la huida, pero al voltear, vio como dos grandes cuernos la seguían. Debes visitar el lugar siempre con alguien, sobre todo si eres mujer. Chiapas. El hombre del sombrerón. El estado es uno de los más ricos en cuanto a leyendas se refiere. Se dice que la verdadera Nahuala nació ahí, pero lo cierto es que hay otras historias que te erizarán la piel, así que fue difícil escoger una. Se dice que una de las más tenebrosas es la del hombre del sombrerón, un tipo muy alto, fornido y con un traje elegante de color negro, botones de oro, botas enormes con espuelas de plata. Su rostro no se le ve con claridad porque utiliza un enorme sombrero color negro que cubre parte de su rostro y espalda. Este personaje se le aparece a quien ha elegido para conquistar su alma, causándole una conmoción que lo paraliza, impidiéndole moverse o caminar para salvarse. Provoca una angustia, miedo indescriptible e incapacidad siquiera de hablar o defenderse. El sombrerón transmite en su presa descargas incontrolables de escalofrío constante en todo su cuerpo. Se dice que a quien captura es porque dañó la hermosa naturaleza de la zona. Chihuahua. La Pascualita. Probablemente se trate de una de las leyendas más reconocidas a nivel nacional que involucra a un maniquí que porta un vestido de novia. Cuenta la leyenda que en el día de su boda, la hija de la dueña de la tienda fue picada por un alacrán provocando su muerte, impidiendo llegar al altar. Por ello su madre decidió embalsamar a su hija y convertir su cuerpo en un maniquí que portará el vestido de novia. Muchos aseguran haberla visto moverse, parpadear y hasta sonreír. Del mismo modo, algunos creen que comprar vestidos en esa tienda asegura un buen matrimonio. Coahuila. La Taconera. Se dice que una mujer murió de tristeza luego de que falleciera su madre, a quien se dedicó en cuerpo y alma y rechazó hombres con el fin de cuidar a quien la trajo al mundo. Otros dicen que estaba enamorada, pero su madre nunca la dejó tener novio. Lo que se sabe, y muchos aseguran, es que recorre aún las calles del centro histórico de Saltillo, y solo se escuchan sus tacones bajando la calle entera.
Colima, la laguna de María. El esposo de María no volvía. Angustiada, comenzó a imaginarse todo tipo de cosas. Pensaba que de seguro la habían cambiado por otra. La sola idea la volvió loca de celos. Estaba a punto de perder la cabeza cuando, en su desesperación, se le ocurrió llamar al diablo para que le ayudara y le ofreció su alma a cambio de que regresara. El diablo se apareció y la arrastró con él hasta una fosa cercana. Allí la mató y dejó su cuerpo enterrado. Se cuenta que en una laguna, a la que bautizaron con el nombre de la mujer, el fantasma se aparece todas las noches, llorando y reprochándose por su trato. Ciudad de México, la isla de las muñecas. En Xochimilco, esta singular isla se hizo de conocimiento popular y hasta se convirtió en una atracción turística, debido a las decenas de muñecas que se encuentran por todo el lugar. La leyenda cuenta que el señor Julián Santana encontró el cadáver de una niña en el canal y que su espíritu se quedó en la isla. Así que para calmar el espíritu, Julián decidió crearle un altar con muñecas, colgando hasta 1000 en toda la isla. Años después, el hombre sería encontrado sin vida, ahogado, en el mismo sitio donde él, años antes, había encontrado a la niña. Durango, el diablo y sus tratos. Hay 2 leyendas en Durango que hablan de caprichos con el diablo. La primera cuenta la historia de Josefina, una muchacha de 18 años que era muy hermosa. Un Viernes Santo salió a bailar a la discoteca de moda y allí un muchacho atractivo con traje negro se acercó a ella. Ambos bailaron con gran frenesí y provocaron que la gente a su alrededor formara un círculo y los observara, casi hipnotizados, incapaces de irse a pesar de que el muchacho en lugar de zapatos tuviera pezuñas y una pata de gallo en cada pie. Cuando acabaron de bailar, ella cayó al piso desmayada, con su vestido quemado y la piel de su espalda al rojo vivo. La otra habla de Arturo Lugo, el director más famoso de una orquesta duranguense en los albores del siglo XX, la cual fue contratada por el mismo diablo para alegrar a sus invitados. Se dice que desaparecieron y aún continúan en el Averno. Estado de México. Juan Ruiz y su pacto con el diablo. Sucedió cerca de la cueva de Alcalicán, allá en Amecameca, por el camino a Tlamacas. Juan Ruiz era un hombre que realizó un pacto con el demonio, cambiando su alma por riqueza, por lo que en su hogar solía parecerse un hombre elegante. Sin embargo, lo tétrico de la leyenda es que Juan Ruiz no había pactado solo con su alma, sino también con la de sus familiares. Ante la magnitud de lo realizado, el hombre decidió huir y cada que sus familiares y otros vecinos lograban alcanzarlo, una nube se formaba en el camino y lo aparecía aún más lejos de los demás. Sin embargo, pudieron notar que Juan Ruiz tenía una pata de cabra y una vez que lo alcanzaron en una cueva, se había convertido por completo, siendo este su castigo. Con el paso del tiempo, los descendientes de Juan Ruiz comenzarían a morir en extraños accidentes. Guanajuato, la penitente. Es quizá el estado de la República con más leyendas de terror. Un estado ideal para conocerlo más el Día de los Muertos, por sus historias llenas de misterio y asombro. Se cree que la verdadera Llorona nació ahí, pero la penitente de los taxistas causa igual de miedo. La penitente es una leyenda que habla sobre una mujer que adopta diferentes apariencias físicas. Ella le hace la parada principalmente a los taxistas, para que la lleven a varias iglesias de la ciudad, donde pide perdón para así poderse librar de todos sus pecados cometidos en vida. Cuidado si no la llevas. Guerrero, la aparecida. Esta historia es de un joven que fue a Acapulco de vacaciones con sus amigos. Estaban en un antro de la costera y ahí conoció a una chica que le impactó por su belleza. Bailó con ella toda la noche y al despedirse ella le dio un beso y le anotó su teléfono, así como su dirección para que él la llamara. Él quedó de hacerlo en cuanto estuviera de regreso, pero sorpresa, cuando marcas, la madre de la muchacha dice que falleció en un accidente. Según cuentan, esta no es la única vez que se ha aparecido esta joven en algún antro del puerto. Hidalgo, la dama de negro.
Se trata de una mujer ataviada con un vestido negro que elige las noches de más neblina para aparecerse ante aquellos conductores que transitan de Real del Monte a Pachuca. Allí, algunos conductores ignorantes de la leyenda han parado para auxiliar y esta mujer en repetidos testimonios los ha conducido hasta algunos panteones, o bien ha desaparecido de los automóviles cuando alguno de los choferes no puede llevarla hasta su destino. Jalisco, el charro negro, tierra del mariachi, engloba una leyenda sobre un hombre vestido de charro color negro, montado en un caballo azabache. Se podía escuchar a lo lejos las pisadas de los cascos. Quien llegaba a sentir los cascos muy cerca veía la figura sombría. Esto ocurría en horas de la madrugada y se creía que era el diablo mismo. El charro se acercaba a las personas para acompañarlas por las calles, especialmente a las mujeres jóvenes. Este les ofrecía llevarlas a su casa a caballo. En las calles de Tuxpan de Jalisco nació esta leyenda. A las jóvenes doncellas que con el tiempo se volvió general para quien tuviera la mala suerte de encontrarse con él. Michoacán, hospital embrujado. En plena capital michoacana existe este hospital abandonado que supone ser el sitio de todo tipo de actividad paranormal. Allí se cree que una mujer se quitó la vida arrojándose desde el 8º piso después de un trasplante de riñón sin éxito. Además, existen otras historias referidas a todos los enfermos que no deseaban morir, en particular en las zonas de pediatría, así como la morgue, donde supuestamente hay todo tipo de apariciones de fantasmas que aún asustan a quien se atreva a recorrer sus pasillos. Muchas gracias por escuchar la primera parte. Suscríbete al canal con la campanita para que YouTube te notifique cuando suba la parte número 2. Deja un like y un comentario contándome de qué estado de México me escuchas. Hasta el próximo video.